En esta lección ahora nos vamos a hablar de lo que son los músculos del antebrazo. Espera un momento para colocar nuevamente el puntero y comenzamos con la lección. Entendemos que los músculos del antebrazo se dividen en tres grandes grupos, como se dijo anteriormente, en el grupo anterior, grupo lateral y grupo posterior. Vamos a hablar primero de los que son del grupo muscular anterior, de los cuales encontramos un plano profundo, y dentro de este plano profundo vamos a encontrar primero lo que es el pronador cuadrado, que es este músculo que estoy señalando en este momento. Entendemos que el pronador cuadrado es un músculo bastante aplanado, cuadrilátero, como lo pueden ver en esta característica, y se va a extender desde el cúbito hasta el radio. Es decir, que va a estar situado en la parte inferior, o mejor dicho, en la parte más inferior del antebrazo o de los huesos del antebrazo. También entendemos que medialmente la inserción del músculo pronador cuadrado se inserta por fibras musculares en el cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito. Los fascículos se van a dirigir de forma transversal, es decir, de forma horizontal y de forma lateral. Y termina en la cara anterior y en el borde anterior del radio. Se sitúa, o cuál va a ser su acción o su función, va a situar o se va a encargar de ubicar el antebrazo y la mano en pronación, según posición anatómica. Ahora, realmente una vez pasado el plano profundo que encontramos el pronador cuadrado, vamos a hablar de los planos de los músculos, el plano de los músculos flexores profundos. En primer lugar vamos a encontrar el músculo flexor profundo de los dedos, que es este que estoy señalando en este momento. Cómo es su forma, cómo es su situación y cómo es su trayecto. Es un músculo, como lo pueden evidenciar, es un músculo bastante voluminoso, es aplanado de anterior a posterior y es ancho y grueso superiormente. Después, a nivel de lo que es el tercio inferior del antebrazo, se divide en 4 fascículos terminando en 4 tendones, para poder finalizar así en la cara palmar de los últimos 4 dedos, será dedo índice, dedo medio, anular y meñique. Entendemos ahora que también que las inserciones del músculo flexor profundo de los dedos nace por medio de fibras musculares de los 3/4 superiores de la cara medial y de la cara anterior del cúbito. Recuerden que el cúbito va a estar según posición anatómica. Podemos evidenciar que el cúbito va a corresponder a lo que es el dedo meñique y el radio va a corresponder al dedo pulgar. Ahora, recuerden que este que vemos aquí es el músculo pronador cuadrado. Por delante de este pronador cuadrado encontramos el músculo flexor profundo de los dedos. Aparte de que se inserta en los 3/4 superiores, vemos los 3/4 superiores de la cara medial y anterior del cúbito, también se inserta en la cara medial de la apófisis coronoide, en la aponeurosis tendinosa de la cara medial del cúbito y de la cara anterior del antebrazo por encima del pronador cuadrado. Ahora, ¿qué función tiene el músculo flexor profundo de los dedos? Como aquí las acciones tienen, ¿qué función? Va a flexionar la falange distal sobre la falange media, esta falange media sobre la proximal y esta proximal sobre el hueso metacarpiano. Es decir, hace especie de cerrar la mano en forma de puño. Y por último, flexiona la mano sobre el antebrazo. Ahora vamos a hablar el segundo músculo del plano de los musculares flexores profundos, porque acuérdense que tenemos flexores profundos y flexores superficiales. El segundo músculo que forma parte del plano de los músculos flexores profundos son los músculos lumbricales. Son pequeños músculos o pequeños fascículos musculares, encontramos
anexos a los tendones del flexor profundo de los dedos y situado en la palma de la mano, que son estos exactamente lo que estoy señalando. Son 4 y se encuentran de lateral a medial según posición anatómica. Entonces se nombraría primer músculo, segundo músculo, tercer músculo y cuarto músculo lumbrical. Recuerden que el dedo pulgar según posición anatómica correspondería a la parte lateral y el dedo meñique a la parte medial. Ahora, estos músculos lumbricales se dirigen hacia los tendones extensores de los últimos 4 dedos, como ya mencionamos, índice, medio, anular y meñique. Ahora, ¿cómo son las inserciones de estos músculos lumbricales como tal? El primero y el segundo se insertan únicamente en el borde lateral del tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Ok, dijimos anteriormente que todo lo que es según posición anatómica, el pulgar va a corresponder a la cara lateral y el meñique corresponde a la cara medial. Entonces, como pueden evidenciar, este es el tendón, ¿verdad?, del flexor profundo de los dedos, los 4 tendones, 1, 2, 3 y 4. Esto sería la cara lateral y este sería la cara medial, así sucesivamente. Como pueden evidenciar, el primer músculo lumbrical y el segundo músculo lumbrical solamente se van a insertar en la cara lateral del primer y segundo tendón del músculo flexor profundo de los dedos, mientras que el tercero y el cuarto se insertan tanto en la cara medial como en la cara lateral de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos 2, 3 y 4. Bueno, el cuarto, como pueden iniciar aquí, solamente en la cara lateral, más en la cara medial no presenta inserción muscular. Ahora, hablemos un poco de lo que es el tercer músculo de los planos de los musculares flexores profundos, que sería el músculo flexor largo del pulgar. Este es un músculo bastante voluminoso, es largo, aplanado, pero aplanado de anterior a posterior. Va a estar situado en el mismo plano, es decir, lateralmente al músculo flexor profundo de los dedos. Y se va a extender desde el radio hasta la cara palmar del dedo pulgar. Como pueden evidenciar, también tiene una porción que es muscular y otra porción que pasa a ser tendinosa. Ahora vamos a hablar un poco de sus inserciones. El músculo flexor largo del pulgar se inserta por medio, como pueden evidenciar acá, por medio de fibras musculares en la cara anterior del radio y en la cara lateral de la apófisis coronoides por medio de un fascículo que es delgado. Los fascículos musculares que presentan este músculo flexor largo del pulgar van a descender, es decir, se van a dirigir hacia abajo anteriormente al radio y al pronador cuadrado, es decir, por delante del hueso radio y por delante del músculo pronador cuadrado que se estaría ubicando en esta posición. Y se continúa mediante un tendón que es bastante largo que alcanza lo que es la falange distal del dedo pulgar. Encontramos que ¿cuál es la función que presenta el músculo flexor largo del pulgar? Flexiona la falange distal sobre la proximal. Recuerden que el pulgar solamente tiene 2 falanges, proximal, distal, y este es el metacarpo. Y la falange proximal sobre el primer hueso metacarpiano. Ahora, si pasamos desde los músculos profundos, pasamos a cuáles son los planos de los músculos flexor superficial de los dedos. Recordemos que los planos del músculo flexor superficial de los dedos encontramos como en primera posición al flexor superficial de los dedos, que es un músculo aplanado, es ancho, grueso, se va a situar anterior o por delante del músculo flexor profundo de los dedos y del músculo flexor largo del pulgar. Por debajo de en esta posición donde estoy señalando, estaría el músculo flexor profundo de los dedos y por esta posición estaría el músculo flexor largo del pulgar. Se va a extender desde el húmero y radio. Aquí vemos que este es el húmero, vemos cómo está el radio y vemos cómo está la parte del cúbito hasta los últimos 4 dedos. También
vamos a tener que se va a insertar por encima mediante dos cabezas o superiormente mediante dos cabezas. Una que va a ser húmero cubital, es decir, húmero cubital, y la otra que va a ser radial. La cabeza húmero cubital van a ser específicamente de la cara anterior del epicóndilo medial. Esto es epicóndilo medial y esto es epicóndilo lateral. Entonces, recuerden, la cabeza húmero cubital del músculo flexor superficial de los dedos van a ser de la cara anterior del epicóndilo medial. Nace también de la apófisis coronoides y de tabiques tendinosos. Ahora, la cabeza radial se va a insertar por medio de ciertas fibras aponeuróticas en la parte oblicua del borde anterior del radio. Ahora, estas dos cabezas se unen, como usted puede evidenciar, la cabeza húmero cubital y la cabeza radial se van a unir formando un arco por donde va a penetrar el nervio mediano y la arteria cubital. Es un arco que forma hacia este lado, donde da el paso, donde van a transcurrir estas dos estructuras, nervio mediano y arteria cubital. Ahora, tenemos el otro que es la división de los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Dijimos que se divide en 4 fascículos musculares que van a estar dispuestos por pareja en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. De estos 4 fascículos le siguen 4 tendones. Cada uno de los tendones se divide en 2 lengüetas que van a llegar a las caras laterales y mediales de las falanges. Este puede ser el tendón del músculo superficial de los dedos, donde se divide, en 2 lengüetas, cara lateral y cara medial. Ahora, esta división, esta abertura de estos tendones se denomina quiasma tendinoso de Camper, que es por donde va a transitar el tendón del flexor profundo de los dedos. O también denominamos que hay tendones que son perforantes y tendones perforados. Entonces, si le hacen esa pregunta, el tendón perforado, porque es el que va a penetrar o el que va a atravesar, el tendón perforado son el tendón de los músculos flexor profundo de los dedos, mientras que el tendón perforante, mientras que el tendón perforado es el músculo flexor superficial de los dedos, porque el profundo penetra o perfora el superficial. ¿Cuál es la función que presenta el músculo flexor superficial de los dedos? Flexiona la falange media sobre la proximal y la proximal sobre el hueso metacarpiano, y este hueso metacarpiano o la mano también sobre el antebrazo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los planos de los músculos epicondilios mediales. Recuerda que hablamos, esto es lateral, esto es medial, y que hablamos que este es el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Entonces, encontramos 4 músculos que forman los planos epicóndilos mediales y superficiales. Estos 4 músculos se van a encargar de tratarse de lateral a medial, es decir, desde acá hacia acá es que se va a evidenciar o se van a nombrar estos 4 músculos, empezando por pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Entonces empecemos con el primero, que es el pronador redondo. ¿Qué forma tiene este pronador redondo? Es un músculo grueso, es aplanado, pero de lateral a medial. Y es el más lateral de los músculos epicóndilos mediales, como ya lo dijimos, porque se está nombrando de lateral a medial. Ahora, ¿de dónde a dónde va? Va desde el epicóndilo medial hasta el radio. Pero digamos que tiene 2 pequeñas inserciones. Uno que va a ser en el epicóndilo medial del húmero y otro que va a ser en la apófisis coronoide del cúbito. Estas 2 cabezas, como si se podrán mencionar de esta manera, terminan lo que es en la cara medial y lateral del radio. Ahora, como lo dije anteriormente, el músculo pronador redondo van a ser de 2 cabezas. Una cabeza humeral porque va a estar en el epicóndilo medial y otra cabeza cubital porque va a estar en la apófisis coronoide. La cabeza humeral va a ser superficial, voluminosa y se va a insertar por medio
de un tendón común de los músculos epicondilios mediales justamente en la parte superior o en el borde superior del epicondilo medial. Mientras que la cabeza cubital va a ser profunda y delgada. Esta se va a insertar en lo que son en la apófisis coronoide del cúbito, medial a lo que es la cabeza humeral del músculo pronador redondo y lateral e inferiormente al músculo flexor superficial de los dedos. Esto quiere decir que se encuentra por dentro de la cabeza humeral del pronador redondo, pero lateral al músculo flexor superficial de los dedos, que estaría ubicándose por este lado. Ahora, ¿qué dirección va a presentar? Bueno, va a presentar una dirección oblicua o de forma diagonal, también dicho, inferior y lateral, es decir, diagonal hacia abajo y hacia afuera, para terminar en la cara medial o en el borde medial del radio. Ahora, este músculo, que es el pronador redondo, va a estar separado del músculo bíceps braquial por un intersticio profundo denominado surco bicipital medial o surco bicipital cubital. Este es un surco que estará ubicado por esta parte. ¿Qué función tiene el pronador redondo? Simplemente la función de pronación. ¿Y qué es pronación? Es el desplazamiento del dedo pulgar medialmente y la palma de la mano posteriormente. Es decir, el dedo pulgar se dirige hacia adentro mientras que la palma se dirige hacia atrás. Ahora encontramos el segundo músculo de los epicondilios mediales, que sería el músculo flexor radial del carpo. Este músculo es un músculo fusiforme, es aplanado de anterior a posterior, muscular en su parte superior y tendinoso en su parte inferior. Sin embargo, este músculo va a estar situado medialmente al pronador redondo, por eso que estamos hablando y mencionando desde lateral a medial, y se va a extender desde el epicóndilo medial, aquí vemos su inserción, hasta el segundo hueso metacarpiano. Acuérdense que los huesos metacarpianos no presentan nombres, sino que se enumeran desde el primero hasta el quinto, siempre y cuando posición anatómica, contando de lateral a medial. Ahora, este músculo flexor radial del carpo va a nacer en el epicóndilo medial, como ya se dijo anteriormente, medialmente también al pronador redondo y también de los tabiques fibrosos que lo van a separar del pronador redondo lateralmente. Tenemos que es un músculo que va a estar situado anterior al flexor superficial de los dedos, o sea, por delante, por arriba del que es el flexor superficial de los dedos, y en la parte media del antebrazo se empieza a formar el tendón que justamente se va a fijar en el segundo hueso metacarpiano, y a veces tiene una pequeña expansión, una tercera expansión, abarcando lo que es la base del tercer hueso. Esto es muy poco común, no siempre hay esta pequeña expansión para poder llegar al tercer hueso metacarpiano. ¿Qué función tiene el flexor radial del carpo? Flexiona la mano sobre el antebrazo y sitúa la mano en pronación y abducción. Ahora, encontramos al tercer músculo de los músculos epicondilios mediales, que sería el palmar largo. El palmar largo es un músculo que va a presentar en forma de huso estrecho y muy alargado. Aquí vemos la forma de un huso, que es como especie de una vara de madera donde enrollaban las mujeres en la antigüedad para poder tejer, o lo que uno actualmente utiliza para elevar papagayos, volantín, cometas. Ahora, vemos que tiene forma de huso estrecho, es alargado, es muscular en su tercio superior y tendinoso en sus dos tercios inferiores. Va a estar situado medialmente al músculo flexor radial del carpo y se va a extender desde el epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Es inconstante y solamente se encuentra de 1 de cada 10. Por eso les mencioné en un principio, en la introducción, que los músculos del antebrazo suelen ser entre 20 y 21 dependiendo de la literatura y dependiendo de esta, digamos, de esta inconstancia de este músculo. Ahora, dijimos que el músculo
Palmar largo se inserta en el epicóndilo medial, ¿cierto? Medialmente al flexor radial del carpo y en ciertos tabiques tendinosos que lo separan de este flexor radial del carpo. Su cuerpo muscular es bastante corto y luego pasa a ser bastante tendinoso para poder fijarse en la aponeurosis palmar. Y por último, de este grupo anterior solamente estamos hablando, pero el último de los músculos epicondilios mediales encontramos al músculo flexor cubital del carpo. Es un músculo ancho, grueso, situado medial al músculo palmar largo. Esta es una vista medial de lo que es el músculo, de lo que es el antebrazo. Ahora, este músculo, el flexor cubital del carpo, se extiende desde el epicóndilo medial y el cúbito, una pequeña porción para el cúbito, hasta el hueso pisiforme. También va a presentar dos cabezas, una cabeza humeral por el epicóndilo medial y una cabeza cubital. Ahora, la cabeza humeral se va a insertar por medio del tendón de los epicondilios mediales. ¿Cuál es el tendón? Acuérdense que estos planos, estos músculos epicondilios mediales comparten un tendón en común a nivel del epicondilo medial, dado por pronador redondo, claro, siempre mencionando de lateral a media, o en este caso de lateral a media. Sería pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y por último el flexor cubital del carpo. Ahora la cabeza cubital se va a insertar en el borde medial del olecranón, justamente en la apófisis coronoides y en los 2/3 superiores del borde posterior del cúbito. Estas dos cabezas del músculo flexor cubital del carpo están unidas en su extremo superior, aproximadamente a este nivel, por medio, por donde va a transcurrir y que por su medio transcurre el surco del nervio cubital. Tenemos que este músculo flexor cubital del carpo va a descender de forma vertical y se coloca medialmente a los otros tres músculos que serían palmar largo, empezando de medial a lateral, sería palmar largo, el flexor superficial de los dedos, palmar largo y pronador redondo. Este músculo, que sería el flexor cubital del carpo, termina en la parte media de la cara anterior del hueso pisiforme. Aquí vemos cara media de la parte anterior del hueso pisiforme y puede presentar ciertas fibras tendinosas con continuidad con los ligamentos, que serían pisiganchoso y pisimetacarpiano. Pisiganchoso y pisimetacarpiano. Pero aquí vemos que se inserta justamente en la cara anterior del hueso pisiforme. ¿Cuál es la función que presenta este músculo flexor cubital del carpo? Simplemente cumple la función de flexionar y aducir la mano. Con esto terminamos lo que es el grupo muscular de la cara anterior o grupo muscular anterior del antebrazo. Ahora vamos a pasar a los que son grupo muscular lateral del antebrazo. También va a comprender 4 músculos que van a estar situados lateralmente al esqueleto del antebrazo y que va desde su profundidad hasta su superficie siendo más profundo supinador, luego viene el extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo y el braquio radial. Entonces hablemos un poco, comenzando desde el plano profundo, vamos a hablar de este grupo muscular lateral, comenzando con el músculo supinador. Este músculo supinador va a ser un músculo ancho y se va a encontrar alrededor sobre la cara lateral del codo y la parte superior del antebrazo. Se va a extender desde el epicóndilo lateral y el cúbito hasta el radio. Ahora, presenta en sus inserciones dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se va a encargar de estar ubicado o de estar insertado en el vértice del epicóndilo lateral, justamente en una superficie triangular inferior a la escotadura troclear del cúbito, mientras que su fascículo profundo se va a insertar en la cara anterior del epicóndilo lateral,
medialmente a las fibras musculares y tendinosas, justamente también en un espacio triangular, pero inferior a la escotadura troclear. Acuérdense que el fascículo superficial va a estar en un espacio triangular, ambos están en un espacio triangular, pero el fascículo superficial va a estar inferior a la escotadura troclear del cúbito, mientras que estaba ubicada la escotadura troclear también. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos que estas fibras de lo que es el músculo supinador se va a encargar de dirigirse de forma oblicua, inferior y lateral, o también dicho oblicuamente inferolateral, o diagonal hacia abajo y hacia afuera, y se va enrollando alrededor de la parte superior del radio, como es este que están viendo en este momento. El fascículo superficial termina en la parte superior oblicua del borde anterior del radio. Esto es importante que lo sepan, muchachos, porque suele ser pregunta de examen. ¿Dónde termina el fascículo superficial del músculo supinador? Va a terminar justamente, déjenme marcar un momento acá, va a terminar en la parte superior oblicua del borde anterior del radio, mientras que el fascículo profundo son distintas de acuerdo a su origen epicondilio y cubital, es decir, su inserción terminal va a depender de si su origen es epicondilio o cubital. Las que son de origen epicondilio, o sea, del epicóndilo lateral, van a rebasar superiormente el fascículo superficial y se insertan aquí, se insertan en el cuello del radio, por encima de la tuberosidad del radio. Mientras que las que son de origen cubital, estas se implantan en las rugosidades que presentan las caras anteriores. Importante, ¿dónde se insertan? En las rugosidades de las caras anteriores y lateral del radio. ¿Qué función tiene el músculo supinador? Pues es un músculo, como su propio nombre lo dice, es supinador. Es decir, que genera un movimiento de rotación que va a desplazar el dedo del sentido medial a lateral, y de la palma la transforma de posterior a anterior. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el músculo extensor radial corto del carpo. Pueden ver, este es el músculo extensor corto del carpo, o músculo extensor radial del carpo. Tenemos que es un músculo aplanado, muscular en su parte superior y tendinoso en su parte inferior, y va a estar situado lateral al músculo supinador. Se va a extender desde el epicóndilo lateral, entonces tenemos que se extiende desde el epicóndilo lateral, ¿verdad?, hasta el tercer hueso metacarpiano. Ahora, ¿dónde se inserta específicamente este músculo extensor radial corto del carpo? Que sería este que está ubicado acá. Se va a insertar en la parte de arriba, es decir, superiormente, en el epicóndilo lateral y en un tabique fibroso que lo va a separar del músculo extensor de los dedos. Va a descender de forma vertical, es decir, hacia abajo directamente, y va a cubrir el primer músculo, supinador y posterior al pronador redondo. ¿Y dónde termina este músculo extensor radial corto del carpo? Justamente en la base de la apófisis estiloide del tercer hueso metacarpiano. ¿Qué función o qué acción presenta el músculo extensor radial corto del carpo? Es un músculo que se encarga de la extensión y abducción de la mano. Otro músculo que encontramos es el extensor radial largo del carpo. Es el extensor radial corto del carpo y este es el extensor radial largo del carpo. Presenta las mismas características morfológicas que su grupo muscular anterior. Ciertamente que tiene cierta característica porque este músculo extensor radial largo del carpo es ligeramente más largo y se va a extender desde el borde anterolateral del húmero hasta el segundo hueso metacarpiano. Entonces, importante, se extiende desde el borde anterolateral del húmero hasta el segundo hueso metacarpiano. Ahora, también
tenemos que van a ser del extremo inferior del borde anterolateral del húmero, desciende y cubre el extensor radial corto del carpo que está situado en la parte medial. ¿Qué función presenta el músculo extensor radial largo del carpo? Extiende y abduce la mano. Es decir, va a extender y abducir la mano. Ahora pasamos al otro músculo, que será el cuarto músculo, el músculo braquioradial. Esto que está acá es de forma lateral, como está ubicado acá, dedo pulgar hacia afuera y dedo índice hacia adentro según posición anatómica. Ahora, este músculo braquioradial es un músculo aplanado, como lo pueden evidenciar, son muscular en sus 2/3 superiores más tendinoso en su tercio inferior. Es el músculo que se encuentra de forma más superficial al grupo de los laterales del brazo. También pregunta el examen, muchachos, vamos a ver cómo lo redacto acá, ¿cuál es el músculo más superficial de los grupos lateral del antebrazo? Sería el braquioradial. Y se va a extender desde el borde anterolateral del húmero hasta el extremo inferior del radio. Tenemos que a la mitad, como pueden evidenciar en este sentido, va a ser muscular en su parte superior y a nivel de su tercio medio del antebrazo pasa a ser tendinoso completamente para insertarse en la apófisis estiloide del radio. Ahora, vamos a ver un poco que de este músculo braquioradial encontramos un surco bicipital lateral o radial y también corresponderán al canal del pulso. Este es lo que es a nivel de la fosa del codo. Ahora, en la parte inferior del brazo, los músculos braquioradial y extensor radial largo del carpo se hayan separado de los músculos ya sea bíceps braquial y braquial, que van a estar situados por la parte interna de ellos por un intersticio celular profundo denominado el surco bicipital lateral o radial. Ahora, ¿para qué nos sirve importante este surco? Porque este surco nos determina a nosotros que por allí va a transcurrir el nervio radial, que es este que estoy ubicando en esta parte, y la arteria colateral radial y la arteria recurrente radial, que ya la irrigación la mencionamos en la clase, en el curso anterior. Ahora, ¿cuál es la función que presenta el músculo braquioradial? Va a estar la función de flexionar el antebrazo sobre el brazo y es supinador cuando el brazo se halla completamente en pronación. Por eso es que supinación es dirigir el dedo pulgar hacia la cara lateral y la palma que estaba posterior pasa a ser anterior. Disculpen, aquí nosotros podemos evidenciar el canal del pulso. Déjenme quitar un momento esto y colocar el punto de lado. Aquí evidenciamos el canal del pulso. Este canal del pulso va a estar constituido por, en su parte lateral, sería por el tendón del músculo braquioradial, en su parte medial por el tendón del músculo flexor superficial del carpo, en su parte inferior va a estar ubicado por lo que son los huesos del carpo, en su piso, o decir en el piso, sí, en el piso de esta tabaquera, de este canal del pulso, se va a encontrar el músculo flexor superficial de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar y el músculo pronador cuadrado en última instancia. Ya una vez terminado lo que son el grupo lateral, nos faltaría hablar de lo que es el grupo posterior. Este grupo de muscular posterior del antebrazo se hallan dispuestos en dos planos igualmente, un plano superficial y otro plano profundo. El plano profundo va a constar únicamente de 4 músculos escalonados de superior a inferior, es decir, de arriba hacia abajo y de lateral a medial, o decir, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Cuáles son estos 4 músculos que se van a formar en este grupo muscular posterior? Estos 4 músculos, déjenme marcarlos, serían abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar y el extensor del meñique. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 3 músculos extensores y un abductor. Empezando con abductor largo del pulgar, luego vienen los otros 3 extensores, que es el corto del pulgar, largo del pulgar y el extensor del índice. Ahora, el músculo abductor
empecemos con el primero. Esperen un momento, por favor. Listo, empezamos con el primero, que sería el músculo abductor del pulgar. Este músculo abductor del pulgar tiene forma, ¿verdad? Tiene una forma muscular donde va a representar aplanado, va a ser más voluminoso en su parte superior y pasa a ser tendinoso en su parte inferior. Y se va a extender desde los huesos del antebrazo, que serían radiocúbito, en este caso estaría en el cúbito, hasta el primer hueso metacarpiano, como lo pueden evidenciar de esta manera. Ahora, la cara posterior del cúbito es donde se inserta este músculo abductor largo del pulgar, y en la cara posterior del radio mediante o por debajo del músculo supinador. ¿Qué función o qué acción presenta el músculo abductor largo del pulgar? Simplemente desplaza el dedo pulgar de forma lateral y anteriormente. Hablemos del segundo músculo de este grupo posterior, de los 4 que presenta, donde vamos a hablar un poco del músculo extensor corto del pulgar. Este músculo es un músculo delgado, va a estar situado inferior al abductor largo del pulgar, es decir, por debajo del abductor largo del pulgar, y se va a extender desde el antebrazo hasta la falange proximal del dedo pulgar, como lo pueden iniciar acá. Esto sería lo que es el extensor corto. Pasa a ser, digamos que en su tercio superior simplemente muscular, y en sus 2 tercios inferiores pasa a ser tendinoso hasta llegar al hueso proximal del pulgar. Ahora, hablemos un poco de lo que es la función, de lo que es la acción que presenta este músculo extensor corto del pulgar. Tiene una función de extender y abducir, o decir, extensión, abducción o abducción del dedo pulgar sobre el metacarpiano, es decir, va a extender, que estaba aquí doblado el dedo pulgar, lo extiende hasta estar completamente enderezado, y que correspondería al músculo extensor corto del pulgar. Ahora hablemos de lo que es el músculo extensor largo del pulgar. Este músculo, un músculo fusiforme, va a estar situado inferior y medial al extensor corto del pulgar. Se extiende desde la parte media del cúbito a la falange distal del dedo pulgar. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver un poco acá, ya esto lo mencionamos. Okay. ¿Cuál es la función que presenta el músculo extensor largo del pulgar? Tiene una pequeña función que sería extender la falange distal sobre la falange proximal. Esta falange proximal sobre el primer hueso metacarpiano. Ahora, en el hueso metacarpiano, ¿verdad? Lo que es aquí, lo que es a nivel del hueso metacarpiano, se separa ligeramente a la articulación del carpo y va a estar formado por un espacio elíptico sobre la parte postrolateral del carpo, la piel de la cual se deprime cuando se contraen los músculos, formando un espacio denominado tabaquera anatómica. Ahora, en el fondo de esta tabaquera anatómica, que estaría ubicado por este lado, se encuentran los tendones de los músculos extensores radial del carpo y la arteria radial. Este sería, que estoy señalando en este momento, la tabaquera anatómica. Y como pueden evidenciar los límites de forma medial, que sería este, sería el tendón del músculo extensor largo del pulgar, en su parte lateral por el músculo, en su parte lateral por lo que es el tendón del músculo extensor corto del dedo pulgar y abductor del pulgar, ubicado por esta parte. Bueno, simplemente allí tenemos que la base va a estar representada por la apófisis estiloide del radio. Aquí también encontramos la pequeña tabaquera anatómica, vemos los tendones, ¿sí? Aquí vemos los tendones que están pasando, el lateral, el medial, y por dentro, esto que está rojo, es la arteria radial, por lo cual determina la colocación o la medición del pulso arterial. Va a transcurrir también la vena cefálica. Recuerden que cada arteria va a estar representada por su vena y ciertos ramos cutáneos del nervio radial.
vamos a hablar ahora de lo que es el extensor del índice, el último músculo de este grupo posterior, que sería el extensor del dedo índice. Es un músculo delgado, fusiforme, se va a situar en todo lo que es el largo o el borde inferomedial del extensor largo del pulgar. Ahora, este músculo se va a extender desde el cúbito hasta el dedo índice. Y vemos aquí aproximadamente que estaría este tendón ubicado en la falange. ¿Cuál sería esta falange? Si estos son 3 falanges: distal, media y proximal. La falange media. Ahora, ¿qué función presenta o qué acción presenta este músculo extensor del índice? Tiene la potestad de, como su propio nombre lo dice, extender el dedo índice. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son el grupo muscular, otro grupo muscular que es el posterior. Este va a estar formado por 4 músculos que de lateral a medial son el extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y músculo anconio. Es decir, que vamos a encontrar 3 músculos extensores. Momento. 3 músculos extensores entendemos: el extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor del cubital del carpo. Ya saben. Y por último sería el músculo anconio. Encontramos también que este músculo, ¿cierto? Déjame un momento colocar aquí y perfecto. Que este músculo es un músculo ancho y muscular en su parte superior, más tendinoso en su parte inferior. Y está dividido en 4 largos tendones, aunque aquí aparecen 3, pero debería ser 4 tendones largos. Y es el más lateral de los músculos superficiales de la región posterior. Es el más lateral. Ahora, ¿de dónde va? Se extiende desde el epicóndilo desde el epicóndilo lateral hasta los últimos 4 dedos, que serían el índice, medio, anular y pulgar. Ahora, ¿cómo va a ser la dirección de este músculo? Este músculo, como lo pueden evidenciar, va a nacer desde el epicóndilo lateral del húmero y va a descender por toda la cara posterior del antebrazo, posterior al músculo supinador. O sea, pasa por detrás del músculo supinador y en la parte más atrás de los músculos del brazo. Y lo que es a su tercio inferior del antebrazo, ven cómo pasa a ser de muscular a tendinoso para representar los últimos 4 dedos de la mano. Ahora, estos 4 tendones se insertan en las falanges de estos 4 dedos, propiamente dicho. ¿Qué función tiene el extensor de los dedos? Tiene la función de extender la falange media y distal sobre la proximal. Entonces, como cuando estuviésemos cerrando la mano como un puño, y el que se va a encargar de extender esos dedos es el extensor de los dedos. Y por último, la acción que presenta es que va a extender la falange proximal sobre el metacarpo y este metacarpo sobre el antebrazo. Encontramos también lo que es que el extensor del meñique, ¿cierto? Aquí vemos cómo es el extensor del meñique. Es un músculo que va a ser delgado, va a ser fusiforme, va a estar situado de forma medial a todos los músculos anteriores y se va a extender desde el epicóndilo lateral, desde el olecranon, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, hasta el dedo índice, o dedo meñique, disculpen. Ahora, sus inserciones específicamente, ¿dónde nace? El extensor del meñique, evidenciamos acá, va a nacer de lo que es el epicóndilo lateral y medialmente a los músculos. Esperen un momento acá, vemos acá, y literalmente a los músculos, los que son los músculos extensores, ¿ya? Ahora, ¿qué función o qué acción presenta este músculo extensor del meñique? Tiene la función de extender el dedo meñique. Ahora, el músculo extensor cubital del carpo. Este músculo extensor cubital del carpo es un músculo alargado, es fusiforme y va a estar situado medialmente al músculo extensor del dedo meñique. Ubicado
y situado medialmente al músculo extensor del dedo meñique. Se va a extender desde el epicóndilo lateral hasta el quinto hueso metacarpiano. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Que de los tabiques tendinosos, hay ciertos tabiques tendinosos que cumplen la función de separar este músculo con sus músculos vecinos, con sus músculos aledaños. Encontramos primero que los tabiques tendinosos que los separan del músculo extensor del meñique lateralmente y del músculo supinador anteriormente. De los tabiques tendinosos que lo van a separar del músculo extensor del meñique de forma lateral y del supinador también de forma anterior. Ahora, ¿qué función cumple este músculo extensor cubital del carpo? Simplemente la función de extender y abducir la mano. Y por último vamos a hablar de este grupo posterior del músculo anconio. El músculo anconio vemos que es un músculo pequeño, es corto, de forma triangular y que va a estar situado en la cara posterior del codo. Este es el olecranon, este es el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Entonces, como tenemos, va a estar situado en la cara posterior del codo, entre el músculo extensor cubital del carpo, que está situado en la parte de abajo y lateralmente a él. Se extiende desde el epicóndilo lateral hasta la parte superior del cúbito. ¿Qué función presenta el músculo anconio? El músculo anconio presenta la función de extender o extensor del antebrazo. Y con esto culminamos lo que son los músculos del antebrazo y solamente restaría los músculos de las manos.